Esta palabra fue dada por Hachén en el preámbulo maravilloso de la entrega de los 10 juramentos. Dice este corto pero profundo texto: vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre alas de águilas y os he traído a mí. Si tienes tu Biblia contigo, yo te animaría a que subrayaras, que resaltaras esta frase: os he traído a mí. Vosotros mismos viste lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, sigue el verso, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos. Qué maravilloso. Que el creador del cielo y de la tierra nos exprese de esta manera, que somos el objeto de su predilección. Dice, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Podemos tener un acostumbramiento a la lectura de la escritura y podemos hacerlo a veces tan rápido y o superficialmente que no nos detenemos como debiéramos en profundidad a comprender lo que el texto nos expresa, que el creador del cielo y de la tierra, el santo, tres veces santo, en quien no hay muerte, no hay corrupción, no hay maldad, quien habita en luz inaccesible, diga para cada uno de nosotros en particular: os he traído a mí, os he traído a mí, para que seáis el objeto de mi predilección, para que seáis un pueblo prototipo, para que seáis el objeto de mi amor. El rey David dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. A veces nosotros vivimos en la cotidianidad del día a día, en la superficialidad del día a día en que este mundo vive, en la distracción en la que este mundo vive. Y esa distracción a veces es tan profunda que perdemos de vista que el Creador nos haya, nos haya traído hacia Él. A veces el enemigo nos sumerge en nuestras culpas, en nuestros pecados, en la fuerza de nuestra carne. A veces el enemigo se encarga de hacernos sentir tan indignos que perdemos de vista su obra maravillosa a nuestro favor. Os he traído a mí. ¿Qué es lo más importante en la vida?
Piensa por un momento, evalúa la semana que has vivido. ¿Dónde cada uno de nosotros invirtió la mayor energía? ¿Qué fue lo que más esta semana que termina gobernó nuestra mente, aún nuestras emociones? Y pregúntate a ti mismo y me pregunto a mí mismo, ¿qué es lo más importante en mi vida? Porque los verdaderos valores de nosotros no son los que expresamos con los labios. Precisamente se llaman valores porque les damos valor y se los damos en cuanto al tiempo invertido, en cuanto a la atención que les damos, en cuanto aún el precio que estamos dispuestos a dar, porque es muy importante. Por eso el salmista dice que nos levantamos de madrugada y vamos tarde al reposo. Cuando camino por aquí, por mi vecindario, temprano en la mañana, a las 6 de la mañana, aquí en el vecindario, es fácil ver a las 6 de la mañana líneas de vehículos, porque hay algo que es muy importante en la vida de las personas. Para algunos es la simple sobrevivencia y como dice el salmista, os levantáis de madrugada y vais tarde al reposo. ¿Qué es lo más importante en la vida? Ponemos nuestro esfuerzo por comprar algo, por tener algo. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Qué nos ha movido esta semana? Y esta expresión que acabo de compartir con ustedes, tan breve, tan corta, pero tan potente, os he traído a mí. Os levanté sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Para qué Adonai hizo, como dice aquí, vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios? Y podemos enumerar poderosas plagas en Egipto, sobrecogedoras, sobrenaturales, un pueblo inmenso, una potencia inmensa, vio las señales, la sangre en el río, los piojos, las ranas, las tinieblas, el granizo. Un pueblo entero vio a los primogénitos egipcios morir. Un pueblo entero de cerca de 3 millones de personas vio los carros del faraón sumergirse en el mar y no los volvieron a ver como él mismo lo prometió. Los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Un pueblo grandísimo de cerca de 3 millones de personas vio que al soplo del Ruach, al soplo del Espíritu de Dios, qué potente soplo, el mar se partió y se generaron dos poderosos muros de agua, venciendo las fuerzas de la naturaleza, la fuerza de la gravedad, y un mar se dividió para que ellos pasaran en seco. Qué espectáculo maravilloso del poder de Dios. Pero la pregunta es, ¿para qué hizo Achén todos estos prodigios y todos estos milagros en Egipto? Expresamos que cada generación de creyentes debe considerar que fue sacada de Egipto, porque Egipto
es una figura del mundo esclavizante en que vivimos. Así que cada uno de nosotros, al leer todas estas hermosas maravillas de el libro de Shemot que ahora estamos estudiando, debiera identificarse plenamente con estos eventos. Y la pregunta es, toda esta multitud de maravillas, al sacarnos de Egipto, fueron hechas, y te quisiera pedir a ti, y me lo digo a mí mismo, con el propósito único de que nosotros estemos cerca de Él. ¿Te has puesto a pensar? El despliegue de poder, el despliegue de gloria tan maravilloso, todas esas señales. Piensa en tu nombre ahora, Paul, Melissa, Iván, Margarita, Alfonso, Dora, Gabriel, Luz Marina, Tejani, Norman, Grace, Marisa, Amanda, Miguel, Anderson, Juan, Ángela, no sé quién está detrás de iPhone 4, debe ser Tejani. Lo hizo para que tú y yo, con nombre propio, hermanos, estemos cerca de él. ¿Para qué Achén hizo todos los prodigios y milagros en Egipto? Piensa en primera persona y dile a tu mente con la fuerza del Espíritu para yo estar cerca de él. ¿Para qué dividió el Mar Rojo? ¿Para qué llevó al pueblo por el desierto? Repite en lo más íntimo de tu corazón, Juan Esteban, Juliana, Santiago, Carolina, cada uno de nosotros, para traerme a mí, a Él. ¿Para qué nos entregó la Torá? ¿Para qué nos entrega mandamientos de un comportamiento recto y santo? ¿Por qué nos da la Torá? Para traerme a mí, a Él. ¿Para qué nos constituyó como pueblo de reyes o un reino mejor de sacerdotes y gente santa? ¿Para qué lo hizo? Para traernos como pueblo a Él, para tener un pueblo de su propiedad. ¿Para qué nos constituye como su pueblo? Para tener un pueblo cercano a Él. Hermanos, cuando Él estableció, dice Deuteronomio 32, los límites de los pueblos, Él tenía en mente un pueblo cercano a Él. Y eres tú y soy yo. ¿Para qué nos da propósitos? ¿Para qué responde nuestras oraciones? ¿Para qué nos da proyectos espirituales? Para traernos a Él, para que estemos cerca de Él. Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios, cómo os he levantado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Qué despliegue de poder, qué despliegue de fuerza, de amor entrañable para traerme a mí, a Él. Qué maravillosa su gloria pensando en ti, pensando en mí, para traerme a mí, a Él. Para que estemos cerca de Él. ¿Para qué la Torá? ¿Para qué el Evangelio? ¿Para qué esos 66 libros de la Escritura? Para traerme a mí, a Él. Esto expresado así, a grosso modo, es de por sí maravilloso. Pero más allá de lo que hizo en Egipto,
Hubo un momento culminante de este propósito, cuando Él, el mismo creador del cielo y de la tierra, se humilló, tomó forma de hombre y puso su cuerpo sobre el madero como el sacrificio perfecto para tener un pueblo cercano a Él. Hay una palabra que, perdón, que hemos aprendido cuando estudiamos las porciones de Levítico. Esos primeros 5 o 6 capítulos de Levítico que nos enseñan acerca de lo que son los holocaustos, que las traducciones llaman ofrendas, los sacrificios de paz, los sacrificios y las ofrendas vegetales, cuando vemos que Él dio amplia instrucción para que el rico, para que el pobre pudieran traer algo a Él. Él dio instrucciones para que todo pecado fuera de culpa, un pecado de ignorancia, un pecado de descuido, un pecado de rebelión, cualquier pecado pudiese a través de una ofrenda, que la escritura usa una preciosa palabra que es corbán. Lo hemos ido aprendiendo. La palabra hebrea corbán proviene de una raíz que es karab. Y karab es un verbo que significa acercarse, aproximarse. Y en su sentido más estricto del original hebreo, ese sentido se refiere a algo que acerca a la persona a Dios. Todo lo que Él hizo, esos prodigios, esas señales para traernos a Él, no era suficiente sacar al pueblo de Egipto. No era suficiente todo el prodigio, las señales y las maravillas al convertir el agua amarga en dulce. No era suficiente todo el prodigio de derramar pan del cielo. No era suficiente todo el prodigio de enviar codornices para que volaran al nivel de las personas y pudieran tomarlas a la mano y comer hasta saciarse. Todo esto para decirle a un pueblo de su elección: vosotros mismos visteis lo que hice para traernos a Él. Pero eso no era suficiente. Todos los prodigios de la escritura, los milagros como tomaron pueblos, como tomaron ciudades, como vencieron a reyes enemigos, como pasaron el río Jordán en un tiempo de tremenda inundación para traerte a ti, a mí. Pero eso no podía expresar en plenitud lo que significa la palabra corbán. Porque en su sentido etimológico se refiere a algo que acerca a la persona al creador. Y allí en ese contexto de la Torá, en el libro de Levítico, todo lo que designaban las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios que se presentaron en miles de corderos, de novillos, tanto en el santuario de madera y pieles como en el santuario de piedra y madera, el templo, era solamente una, una sombra de un bien maravilloso que un día vendría. Mashiach mismo, en términos amplios, el concepto de corbán no solo abarca sacrificios de animales, incluía ofrendas de cereales, incluía incienso, pero su significado trasciende esto, lo material del toro, del novillo, del cordero.
porque más allá de todo esto estaba impresa e intrínseca en este corbán la intención y la motivación de él de acercarnos a él. Y los miles de corderos que fueron sacrificados en el santuario, el cálculo se pierde, no se puede saber cuántos millones de corderos fueron sacrificados tanto en el tabernáculo como en el templo, eran solamente una sombra de bienes mejores que aún no se habían manifestado, porque como dice el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Esta expresión preciosa de este texto de Éxodo 19:4, os he traído a mí, implicaba que estemos cerca de él. Y por esa razón, el personaje central de toda esta historia, el corbán perfecto, es el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y es maravilloso cómo el mismo creador allí en el jardín del Edén sacrificó un cordero cuando Adán y Eva infructuosamente trataban de cubrir su desnudez a través de sus pobres obras que no les bastaban e hicieron delantales de hojas de higuera y fue él mismo quien sacrificó un cordero mirando hacia el futuro para que toda inadecuación, toda incapacidad, toda distancia entre él un día fuera definitivamente cancelada para traernos a nosotros a él. Es precioso en Génesis 22, 7 al 8, ese caminar de Isaac con Abraham hacia el monte Moriah, ese diálogo de Isaac con su padre, ese diálogo maravilloso entre Isaac y su padre, porque Isaac, obviamente al ser hijo de Abraham, entendía este asunto. Y allí dice el texto de la escritura, Génesis 22, 7 al 8, ese diálogo precioso. E Isaac habló a su padre Abraham diciendo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y le dijo, mira, está el fuego, están los troncos, la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el corbán? Esa palabra holocausto que estamos leyendo allí es corbán, que acerca. Y Abraham le dijo, Elohim se proveerá el cordero para el corbán, hijo mío. Y ambos iban juntos. Qué diálogo más precioso. Qué profundo llamado desde la fundación del mundo, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad del Creador, sabiendo él que iríamos a fracasar y que estaríamos separados por siempre de él, él concibió un plan maravilloso, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y por eso, porque él mira en panorama la eternidad y nosotros desafortunadamente estamos circunscritos a las limitaciones del tiempo y el espacio, aun cuando han venido los juicios más tremendos sobre la tierra, como el diluvio, él se consuela porque al final de todo hay una redención final. Y por eso este diálogo con una revelación preciosa cerca de 1000 años, 1200, 1300 años antes, en el corazón de Isaac había una pregunta: ¿dónde está el cordero para el corbán? Isaac caminó pensando en el momento en que Dios
cumpliría esta frase tan maravillosa: os he traído a mí. Cuando celebramos Pesaj en Éxodo 12, 5 al 6, creo que una de estas semanas atrás hablábamos de esto, Éxodo 12, 5 al 6, allí se vislumbra el Corbán perfecto que acerca definitivamente y para siempre y por la eternidad a hombres pecadores, a hombres falibles como usted y como yo, y por eso la instrucción de Pesaj es tan maravillosa en Éxodo 12, 5 al 6. Éxodo 12, 5 al 6 dice, vuestro cordero. Allí tú puedes leer vuestro corbán. El cordero es el corbán. Vuestro cordero será sin defecto. Claro, miraba al futuro. Era una sombra de los bienes mejores. Por eso ese cordero sería examinado durante 4 días. Vuestro cordero será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Y exactamente en un Pesaj ocurrió esto. Pero toda la escritura, paseando por toda misma ella, en Isaías 53, 7 al 8, hay una expresión tan preciosa en Isaías 53, 7 al 8. Hay una frase en esta versión que uso que se llama la versión, la Biblia textual. Dice, siendo oprimido, y ahí hay un paréntesis extraordinario, dice, aunque fue él quien se humilló a sí mismo. Él mismo se humilló para ser el corbán. Y por eso, porque él se humilló, porque descendió de la eternidad a esta tierra, como cordero, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta frase maravillosa de Éxodo 19:4, estos prodigios, señales y maravillas que yo hice para que los pudiera traer a mí, halló plena expresión en un cordero, en el cordero. Con violencia, mediante juicio fue quitado, y de su generación, sigo en Isaías, quien consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y llagado por la transgresión de mi pueblo. Hay un cordero de Génesis, Apocalipsis, porque Él nos ha traído para estar cerca. Es tan poderoso el deseo de Él de que estemos cerca, que Él pagó un precio tan grande que a veces por las carreras de este mundo perdemos de vista. Pero hay una hermosa realidad. No había otra manera que Él, para de verdad acercarnos a Él fuera el corbán. Por eso Juan 1, 29 y luego el verso 35 y 36, Evangelio de Juan 1:29, cuando Juan el Bautista dice al día siguiente, ve a Jesús que viene hacia él y dice, he aquí el Cordero, el Corbán, el que acerca, que quita el pecado del mundo. El Corbán de Dios, Dios mismo puso el Corbán. Durante muchos años Israel traía corderos como Corbán, pero la sangre de los toros y de los machos cabríos jamás podría, más allá de una pedagogía, cumplir el hecho de que Él mismo vino aquí a poner su cuerpo para acercarnos a Él. Hebreos 9, no, me falta el verso 35 y 36.
Al día siguiente de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos y viendo a Jesús que pasaba, dice, he aquí el Cordero de Dios. Puedes poner en tu escritura una notica que diga, he aquí el Corbán, el que acerca. Ya no era un corderito de un año, ya no era un corderito blanco, sin mancha, sin defecto. Era el mismo Corbán de Dios, su propio cuerpo. El apóstol Pablo en Hebreos dice, capítulo 9, versículos 13 al 14. Hebreos 9, 13 al 14 dice, porque si la sangre de los machos cabríos, está haciendo una panorámica hermosa el apóstol Pablo, seguramente el autor de Hebreos, porque si la sangre de los machos cabríos está haciendo un recuento de miles de años presentando víctimas inocentes, si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada, la vaca alazana, la vaca roja, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Machiach, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Y esta panorámica, que por cuestión de tiempo la termino aquí, dice en Apocalipsis 5, del 9 al 12. La semana pasada hablábamos del cántico de la salida de Egipto, pero todo este hermoso recorrido de prodigios y señales que ha hecho Dios para acercarnos a Él. Todo esto lo ha hecho Elohim. Por favor, piensa en primera persona del singular. Yo mismo he visto, o al menos conozco, lo que Él ha hecho desde los egipcios hasta hoy para que yo sea traído a Él. ¡Qué salvación tan grande! ¡Qué preciosa salvación! Y por eso, porque esa salvación fue consumada, tú y yo muy pronto en Apocalipsis 5, 9 al 12, ya no cantaremos el cántico de la salida de Egipto, ni el cántico de Moisés, ni el cántico de Débora, ni el cántico de Habacuc, ni el cántico de David, cantaremos el cántico del Cordero. Y aquí de manera magistral la escritura cierra con broche de oro. Cantan un cántico nuevo, tú y yo, diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos. ¿Cuál es la dignidad de él? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste para ti, oh Dios, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Elohim. Aquí está la misma frase de Éxodo 19, 4 y 5. Nos has hecho para nuestro Elohim un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Y mirando yo, oí la voz de muchos mensajeros alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era de miriadas y miriadas, millares de millares que decían a gran voz, digno es el Cordero que inmolado fue. Digno es de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, porque Él se humilló. Él es el Corbán que acerca. Todo lo que Él empezó a hacer en el desierto con el pueblo de Israel, todos los prodigios y señales que nosotros conocemos y algunos hemos visto y hemos sido testigos
con nuestros ojos de lo que Él ha hecho en nosotros, es para que conozcamos, os he traído a mí. Qué derroche de amor, qué derroche de gloria, qué derroche de poder. Pero muchas veces la cotidianidad de la vida, el levantarnos de madrugada e ir tarde al reposo, algunos porque en plenitud todavía no nos ha amanecido, que es lo más importante en la vida. Y por eso nos sumergimos en objetivos, en proyectos, muchas veces de tener más y tener mejor, sacrificando que lo más importante en la vida es que Él nos redimió para traernos a Él. Y por eso, porque eso es lo más importante en la vida. Por eso Achén ha hecho todos los prodigios y milagros en Egipto para traernos a Él. Por eso dividió el Mar Rojo para traernos a Él. Por eso nos dio la Torá para traernos a Él. Por eso nos constituyó como pueblo para traernos a Él. Y por eso murió en el madero como el corbán que acerca para consumar la única posibilidad que existe de que el hombre pueda acercarse a Él. Pero caminando por la vida nos toca escuchar la voz del Cordero, Mashiach. Mashiach nos puede encontrar muchas veces como dos hermanitas en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos 38 al 42. ¿Cuánto nos puede identificar a nosotros esta realidad tan posible de que ocurra? ¿Y cuántas veces Él tendrá que llamarnos la atención por aquel precio tan maravilloso que pagó de humillarse para ser el corbán que acerca? Él nos quiere cerca de Él. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho para que estemos cerca de Él. Pero muchas veces nos puede ocurrir lo de esta historia tan familiar para tantos. Lucas 10, 38 al 42 dice, mientras ellos iban de camino, Él y sus discípulos, entró en cierta aldea y cierta mujer de nombre Marta. Es posible que esta tarde muchos aquí tengamos adoptar este nombre, Marta. Aquí podemos estar muchas Martas esta tarde. O el síndrome de Marta puede tenernos sobrecogidos. Y dice que entraron a esta aldea, entraron a esta casa y una mujer de nombre Marta lo acogió como huésped. Y tenía una hermana llamada Miriam, la cual, sentada a los pies de Mashiach, oía su palabra. Ella entendió que todos los prodigios, las señales y las maravillas de Egipto era para esto, mis hermanos. Y aquí hay un paralelismo tan grande, dos estilos de vida tan notorios que cualquiera de nosotros en cualquier momento tiene la oportunidad de estar en cualquiera de estas dos tipos de mujer u hombre. Marta lo acoge como huésped. Tenía una hermana llamada Miriam, la que entendía perfectamente Éxodo 19:4, todos los versos que hemos visto desde Génesis hasta Apocalipsis, y dice, la cual, sentada a los pies del Señor, oía su palabra. Porque para esto Él hizo las señales que hizo en Egipto. Porque cuando alguien en la cultura del Israel del primer siglo se sentaba a los pies de su maestro, era porque él mismo estaba sentado y alrededor los discípulos, deleitándose, oían su palabra.
Discipulado implica entender para qué Él nos atrajo a nosotros, para qué Él ha hecho tal derroche de prodigios y señales, para que tú y yo nos sentemos a sus pies reposadamente y escuchemos su palabra. Pero Marta, podemos haber muchas Martas esta tarde aquí. Marta estaba atareada con respecto a mucho servicio. Estaba tan atareada que se hizo consciente de que no era suficiente con todas las cargas que ella misma se había autoimpuesto. Y parándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola para servir? Dile que me ayude. Se había puesto muchas más cargas de las que eran necesarias. Y qué precioso es cuando el Señor nos trae la perspectiva correcta y nos recuerda que era Él mismo por el Espíritu de Dios. Éxodo 19:4. Os he traído a mí. Lo que quiero es que seáis como María, que sentados a mis pies escuchen mi palabra. Quiero verte los ojos. Quiero mirarte cara a cara. Quiero que respires mi aliento. Pero nosotros nos autoimponemos más cargas de las que realmente son necesarias. El Señor respondiendo le dijo, Marta, Marta, afanada y molesta. Reina Valera dice, y turbada, estás con muchas cosas. Este es un día para reevaluar, porque la palabra de Dios es para autoexaminarnos. ¿Cuántas de las muchas cosas que nos afanan, turban y molestan, tal vez se conviertan en un reproche de parte de Adonai para nosotros, porque Él mismo nos percibe lejos de Él? Preguntémosle al Señor esta tarde, ¿cuánto afán? ¿Cuánto ruido? ¿Cuánta incapacidad para escucharlo? ¿Cuántas molestias por tantas cosas? Pero qué preciosa es la expresión conectada con Éxodo 19:4. Pero solo una cosa es necesaria y Miriam escogió la buena parte. Reina Valera dice la mejor parte, pero lo más maravilloso dice la cual no le será quitada. Nuestro caminar con el Señor implica que muchas veces estemos, y para eso es la escritura, evaluando y reevaluando, y la escritura nos es dada, y en su amor el Señor nos la permite conocer y escuchar, y usa lo que sea necesario a su alcance para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Aquí hay un paradigma de vida, el paradigma de Marta, que perdió de vista que todos los prodigios, señales y maravillas de Egipto es para traernos a Él. Una buena pregunta, ¿qué tan cerca estoy de Él hoy? ¿Qué tan cerca he estado de Él esta semana? ¿Qué tan afanado estoy? ¿Qué tan turbado estoy? ¿Qué tan molesto estoy con tantos males? ¿O he abrazado lo que es necesario, la buena parte, y qué maravilloso, la cual no me será quitada?
Una pregunta que podemos hacernos hoy, en este cierre de Shabbat precioso, Shabbat que fue diseñado para acercarnos, Shabbat que fue diseñado para estar en conexión con Él, porque ese es el propósito del Shabbat. Quisiera pausar y hacer esta pregunta. ¿Qué podemos anhelar sin su presencia? ¿Qué podemos anhelar sin su presencia? Pregúntate a ti mismo, me pregunto yo a mí mismo, en este cierre hermoso de Shabbat, ¿qué puedo anhelar sin su presencia? Cuando el pueblo de Israel, recién pasado el día de la entrega de la Torá, cometió el gran pecado del becerro de oro, allí en la crónica de Éxodo, el Señor dice, no subiré en medio de ti. Qué tremendo, no subiré en medio de ti. Porque si yo subiera en medio de ti con semejante acción de idolatría, de adulterio espiritual, él mismo dice, por amor a ti, si por un momento yo me presentara en medio de ti con tanto pecado, yo te consumiría. Y Moche tuvo que interceder por el pueblo. Y en medio de ese diálogo tan precioso de Moche, el Señor le dijo que dejara que él consumiera a ese pueblo y lo pusiera a él con un mejor pueblo. Pero Moche se hace la misma pregunta, ¿qué puedo anhelar yo sin la presencia de Adonai? Y hay un momento en este diálogo maravilloso entre el creador y Moche, donde él le dice, esto está en Éxodo 33, del verso 14 en adelante. Éxodo 33, verso 14 en adelante. En medio de esta crisis tan tremenda que ocasiona el becerro de oro y en medio de la pregunta de Moche, porque le dice, pero es que si tú no me dices quién va a ir con nosotros, si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. Y por eso el Señor le pregunta, ¿habrá de ir mi presencia contigo? ¿Habrá de ir mi presencia contigo? ¿Mi presencia habrá de manifestarte mi reposo? Pues claro, han cometido un terrible pecado, pero aquí hay una expresión maravillosa de Moche que todos nosotros necesitamos repetir día tras día. Y le dijo Moche, si tu presencia no ha de ir, no nos haga subir de aquí. Esta es una máxima muy fuerte que debiera definir cómo nosotros calificamos nuestros propósitos, nuestros proyectos. No sé qué tan grandes sean los anhelos, los proyectos, las agendas de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿en todo eso la presencia de Él está yendo con nosotros? Pero qué hermoso para Moche, si tu presencia no ha de ir conmigo,
No me importa qué tan grande sea el proyecto. No me importa qué tan costoso sea lo que quiero alcanzar. No me importa qué tan caro sea lo que quiero obtener. Sin tu presencia. Qué precioso el corazón de Moche, porque a Moche el Señor le hablaba cara a cara. No era que Moche hablara cara a cara con el Señor, no es al contrario. Era Adonai el que tomaba la iniciativa de hablar cara a cara a Moche. Y él le dice, si tu presencia no ha de ir, no nos hagas subir de aquí. Y luego le dice, ¿en qué podrá conocerse que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? Por el Corbán solamente. Y le dice, ¿no es acaso que tú vayas con nosotros si nosotros no tenemos, si yo no tengo esto como máxima de mi vida, si yo no tengo esto día a día, cada mañana, ¿no es acaso que tú vayas conmigo para que yo y tu pueblo seamos, qué preciosa palabra? Me gusta esta versión aquí, porque dice distinguidos, que es santos, para que nosotros seamos distinguidos de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Todo ese derroche maravilloso de prodigios, señales y maravillas para sacar al pueblo de Egipto, mis amados hermanos, fue exclusivamente para Él traernos a Él. Él responde nuestras oraciones. Él restaura nuestros corazones para traernos a Él. ¿Qué es lo más importante en mi vida? Bueno, Moche lo expresó de una manera muy clara, que tú vayas con nosotros, porque si no, nada tiene importancia. Si tu presencia no ha de ir, no sé qué tan grande sea mi proyecto. Es una buena manera de evaluar, hermanos, porque somos conscientes de que vivimos en este mundo y este mundo nos distrae. Todos los días preguntémosle al rey, ¿va aquí tu presencia? Y si la respuesta es no, pues la coma dice, no me hagas subir de aquí. No tiene sentido, hermano. ¿No es acaso que tú vayas con nosotros? Lo más importante, quiera el Espíritu de Dios desde lo más profundo hablar a nuestro corazón. Lo más maravilloso es que el Señor le dice a Moche, y Achén dijo a Moche, también cumpliré esta palabra que has hablado. Qué precioso. El verso que sigue allí. Achén dijo a Moche, también cumpliré esta palabra que has hablado, por cuanto has hallado gracia a mis ojos. Qué hermoso que nosotros conectemos nuestra oración, nuestra petición cada mañana, cada día, y que Él nos diga, también cumpliré esto que me has dicho, porque por tu insistencia en que yo vaya contigo, porque tú has escogido la mejor parte, la cual no te será quitada, tú estás hallando gracia a mis ojos y te estoy conociendo por nombre. Maravilloso, maravilloso. Qué diálogo más precioso. Hermanos, para pensar, para meditar
y para hacer los cambios que requiera nuestro corazón. Algunas preguntas aquí, y si tienes la oportunidad de tomar papel y lápiz, como casi siempre te animamos a hacerlo cuando venimos a la escritura. Si quieres tomar nota, te dicto. Pregúntate, ¿qué me mantiene atareado? ¿Qué me mantiene turbado? ¿Qué me mantiene con tantos males como Marta? Pensando en la semana que terminó y antes de entrar a la nueva semana, pensando en los 15 días que han transcurrido del mes de febrero, pidámosle al Señor y anotémoslo para que nos arrepintamos. ¿Qué me ha mantenido atareado? ¿Qué me ha mantenido molesto? Lo triste sería que ya hubiéramos perdido de vista el hacernos esta pregunta. Marta, Marta, afanada y molesta estás por muchas cosas. Pregúntate a ti, dile al amoroso Espíritu de Dios que te responda, que te ayude a responderte esta pregunta. ¿Qué me ha mantenido atareado, afanado, molesto, molesta? ¿Cuáles son las muchas cosas? Y hagámonos otra pregunta. ¿Hay asuntos de mi realidad diaria que el Señor no lo muestre? ¿Hay asuntos de la realidad diaria de cada uno que Él no lo muestre, que son más importantes, urgentes que su presencia? Repito la pregunta. ¿Hay asuntos reales, prácticos, en los últimos 15 días que se han hecho más importantes que su presencia? Su presencia se expresa de muchas maneras, a través de un tiempo a solas con el Señor consistente cada día, con la escritura, en su presencia para orar, para a través de podernos congregar, a través de poder tener un encuentro de discipular. ¿Qué asuntos prácticos de mi realidad diaria en los últimos días, mi compromiso con Él, mi compromiso con su obra, son más importantes que su presencia? Llevo dos preguntas que quiero llevarme esta tarde y quiero que te lleves, porque si me sirven a mí, te sirven a ti. ¿Qué me mantiene como Marta? Molesto, molesta, afanado, afanada, con muchas cosas. ¿Qué tan lejos estoy de la mejor parte que no me será quitada? Esa es una buena pregunta. La segunda es, en la práctica de mi realidad diaria, puedo descubrir por esta palabra esta tarde que hay muchas cosas que se han tornado más importantes que su presencia. Y antes de orar, quisiera que fuéramos a Éxodo capítulo 6, versículo 9. Éxodo capítulo 6, versículo 9. Éxodo capítulo 6, versículo 9. Y tal vez me voy a devolver un poco. Me voy a devolver un poco. Me voy a devolver. Me voy a devolver al verso, desde el verso 6.
Éxodo 6, 6 al 9. Pedimos excusas cuando en la pantalla de Zoom aparece el nombre santo, bendito sea 3 veces santo de Adonai en minúsculas. No depende de nosotros porque usamos esta versión online y no entiendo la razón por la que aparece. Debiera estar con el debido respeto en mayúsculas, pero no depende de nosotros. Quiero que miremos aquí. Aquí está el propósito de las señales, prodigios y maravillas que el Señor hizo en Egipto. Aquí cuando Moche viene de Egipto, perdón, de Midian a Egipto y se presenta la primera vez ante el pueblo, aquí dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Achén y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. ¿Cómo estaba Marta? Afanada y cargada. Os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud. Os redimiré con brazo extendido, con grandes juicios. Todo esto era para llevarnos a él. Os tomaré por mi pueblo. Seré para vosotros por Dios. Sabréis que yo soy Hachem, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Estaban en Egipto por 430 años. Os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y os la daré en posesión. Y luego dice, yo, Achén, yo, Achén, como la firma del Creador. Yo, Achén. Pero el verso que sigue aquí, el verso 9, me gustaría pedirte que lo tomes, lo subrayes y le preguntes al Señor. Dice, pero a causa de la impaciencia de espíritu y la dura esclavitud, no escucharon a Moisés. Saben, hermanos, a veces oímos, pero no escuchamos. Eso nos pasa a todos. Qué precioso es el plan de salvación para estar cerca de Él, mediante el cual el Corbán perfecto nos atrae para estar cerca de Él. Pero el síndrome de Marta, que nos llena de impaciencia y que nos vuelve al espíritu de esclavitud, no permite que escuchemos. Shema Israel, escucha Israel. Por eso a veces podemos repetir Shema, pero se nos puede tornar como un asunto repetitivo, religioso. A veces, cuando sin darnos cuenta pasamos una línea imperceptible y poco a poco propósitos, objetivos, metas nos alejan del Señor, nos tornan como Marta y sin darnos cuenta dejamos de repetir como Moche, si tu presencia, si tú no vas con nosotros, yo no quiero anhelar nada. A veces hay situaciones de nuestra vida. Viene la tercera pregunta para cerrar y orar. He hecho dos preguntas a modo devocional para trabajar en casa cada mañana, la semana entrante. Anoche hice otras cuantas preguntas. La primera pregunta de esta tarde es, ¿qué me mantiene turbado, ansioso para convertirme en Marta y perder de vista sentarme a los pies del Mashiach?
Una buena pregunta, haz la lista, toma tiempo, hermano. La segunda, para que oremos. Hay asuntos prácticos de mi realidad diaria que se han tornado más importantes que su presencia. Y la tercera, para terminar. ¿Qué situaciones de mi vida me tienen tan afligido como en Éxodo 6:9 que me impiden escucharlo? No sé si lo anotaron, pero ahí lo comparto con ustedes. Junto con el video de esta tarde, pondré estas noticas de esta enseñanza tan sencilla en el chat de la congregación más tardecito o mañana. ¿Cómo corregir esto? Respondiéndonos las tres preguntas. Y luego, determinadamente, apartar como mínimo nuestro tiempo diario a solas con el Señor, nuestro tiempo de alabanza, nuestro tiempo de estudio de la Escritura, pidiéndole a Él su gracia, su poder, su sabiduría, que nos lleve a desarrollar o a restaurar nuestra intimidad con Hachén Yehoshua para que nos vaya bien. Quisiera, mis amados hermanos, animarles a orar. Cada uno, a la luz de la palabra, yo soy simplemente el siervo que toma el trabajo de comunicarla. Antes de comunicarla, yo mismo he tenido tiempo con el Señor para revisar esto en mi corazón. Inclinemos el rostro en la presencia del Señor. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué queda en nuestro corazón? ¿Cómo nos califica el Señor a través de su preciosa palabra en esta tarde? La palabra, como dice Proverbios, de la abundancia del corazón habla la boca. Que quede claro a mi corazón que del corazón del rey ha hablado su palabra a tu corazón. Démosle gracias. Quiera el rey por su Ruach HaKodesh darme conciencia del propósito tan maravilloso de atraerme hacia él. El rey, el santo, el que habita en luz inaccesible, ha hecho tantos prodigios, señales y maravillas para tener un pueblo de su exclusiva propiedad y pertenencia. Tú y yo. Nos amó de tal manera
que sabía que no había otra manera para traernos hacia Él que Él mismo descender, tomar forma de hombre, poner su cuerpo en un madero como el corbán que acerca. ¿Qué amor más grande? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero revisemos, ¿qué o quién nos distrae de Él, nos aleja de Él? ¿Qué engaño o autoengaño? ¿Qué justificación permanente? ¿Qué autoindulgencia permanente? ¿Qué excusa permanente esgrimimos? Pregúntale al Ruach. Te pedimos, oh Rey, que examines el corazón. El rey entró a la aldea de Marta y Miriam. El rey entró a su casa. El rey no requería que Miriam ni Marta lo atendieran, sino el rey vino a la vida de Marta y Miriam para rescatar a Marta de su afán, de sus molestias y para llamarle al corazón para que corrigiera el curso de su vida. María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Pregúntale, Señor, ¿qué tan turbado y atareado y afanado estoy? ¿Cuántos de mis objetivos se han vuelto, como le dijiste a Marta, estás molesta por muchos males? En nuestra vida práctica, ¿qué hay algo que se ha vuelto más importante que estar sentado a sus pies para escucharle? ¿Y qué asuntos están llenando mis oídos de tanta cera, de tanta sordera, que ya no puedo escucharlo? Son como tres niveles descendientes hacia abajo, en una espiral que me aleja de Él. Tratemos con el Señor. Tratemos con el Señor. Qué hermosa es su palabra. Es su amor el que en esta tarde, por la palabra y por medio de este tiempo, a cada uno en particular, estoy seguro, porque la palabra es viva y eficaz. Algo ha hablado a tu corazón, dale gracias. ¿Hay alguna exhortación que está recibiendo tu corazón? Dale gracias. Él está rebatiendo tus argumentos y los míos, porque la palabra es para redarguir. Démosle gracias. Hagamos rectificación. Hagamos techubá. Arrepintámonos.
Convirtámonos de nuestros malos caminos y volvamos al Señor. Arrepentimiento, techubá, implica devolvernos ya no de espaldas a Él, sino con el rostro de frente a Él. Si necesitamos imponer nuestras manos sobre el cordero, sobre el corbán, para pedir perdón, hagámoslo. Y si requerimos acercarnos a la fuente de agua para lavarnos, pidámosle que nos muestre la raíz, dónde empezó este problema para que cortemos de raíz con aquello que comenzó a alejarnos. Hagamos rectificación. La palabra es maravillosa. A veces nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestros errores. A veces se le habla a alguien con amor, otras veces con exhortación y firmeza, y la persona en su ceguera y en su sordera dice no, no, no. La escritura dice, Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero luego dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y si el Señor a través de esta palabra nos está mostrando un pecado, no nos engañemos, no digamos que no tenemos pecado. Pero luego es mucho más maravilloso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Necesitas pedirle perdón por algo que ha mostrado esta tarde, pidámosle perdón. Él es fiel y justo porque Él es el Corbán que acerca. Él nos dice esta tarde, vuelve ahora en amistad con Elohim y de seguro te vendrá bien. Volvamos en amistad con Él si hemos perdido de vista la comunión con Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, bendita sea su palabra, tan poderosa, viva y eficaz. La escritura dice que es más cortante que espada de doble filo. Déjala que penetre. Dile, circuncida mi corazón. Dile que penetre tu palabra profundo en mi ser. Dame un espíritu, concédeme el arrepentimiento. Bendito seas, Señor, porque eres el Padre maravilloso que hablas al corazón de tus hijos. Vamos a bendecir al Señor por su provisión que en su bondad nos da. Y vamos a considerar con tanta gratitud que Él abre su mano y colma de bien a todo ser viviente. Dale gracias por la provisión, oportunidades, trabajo, negocios,
tengo que dar gracias en particular a Dios y también a cada hermano que aparta de su casa lo consagrado y con reconocimiento del ministerio que llevamos a cabo, trae su diezmo, su ofrenda y hace posible que podamos servirlo nosotros. Doy gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias por cada persona que con fidelidad, con reconocimiento y con obediencia provee para este ministerio. ¿Cómo te pido, Señor, que abra las ventanas de los cielos, derrame bendición hasta que sobreabunde? ¿Cómo te pido que reprendas en sus vidas al devorador? Te ruego que la plaga no toque su morada, que no toque la plaga su morada, que su vid en el campo no sea estéril. Hoy no labramos la tierra, tenemos labores, trabajos, contratos, negocios. Que esa vid no sea estéril. Si te entregamos lo que es tuyo, te pedimos que nuestra vid no sea estéril. Y te pedimos que el devorador no toque nuestra morada. Confianza es hacer lo que sabemos que debemos hacer. Te ruego, Señor, por los méritos de el Corbán perfecto, que siga sustentando nuestras vidas y este ministerio. Bendito sea tu nombre. Vamos a terminar dando alabanzas al Señor. Vamos a entonar una última expresión de alabanza al Señor. Y luego vamos a la bendición final conforme el diseño del Señor para su pueblo.